bendición estar con ustedes para un mensaje más de la palabra de Dios. Hoy quiero que tomemos el capítulo 25 de Job, que es un capítulo muy cortito, son 6 versículos, para hablar sobre el importante tema, cómo justificarse delante de Dios. Vamos a leer el pasaje y luego iremos a Dios en oración. Dice así la palabra de Dios. Respondió Bildad suita y dijo: el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre, también gusano. Vamos a Dios en oración. Padre bueno y santo, sabemos que todos somos pecadores. Algunos están preocupados acerca de cómo serán justificados cuando estén delante de ti, pero otros no. Así que, Señor, te pido que uses este mensaje para despertar nuestras conciencias y estemos alistados, Señor, para cuando llegue el momento de que estemos delante de ti para dar cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Señor, toma este mensaje y úsalo, Señor, para bien de nuestras almas. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Este es un pasaje en un libro, para aquellos que no están muy familiarizados con la Biblia, en un libro que trata de un personaje llamado Job. Job pasó por muchas penurias. Dios permitió que Satanás lo tocara, perdiera su salud, sus hijos, sus pertenencias. Después vinieron algunos amigos, entre ellos Bildad, que se menciona aquí, para consolar a Job. Pero no lograron consolarlo, más bien venían acusándolo de que por algún pecado, a pesar de que la Biblia dice que Job era un hombre recto. Y en sus discursos estos amigos, aunque estaban equivocados en cuanto a su apreciación y evaluación de la situación espiritual de Job, no obstante sí dijeron muchas verdades, y Bildad, uno de ellos, dijo este discurso tan breve en este capítulo 25, que propone una pregunta que debemos todos evaluar y considerar. Y la pregunta es: ¿cómo se justifica el hombre delante de Dios? Y como introducción quiero compartir una anécdota personal. Cuando yo era un niño de unos, 5 o 6 años, vivíamos en la ciudad de León, Guanajuato, en México, en una colonia muy nueva. Tan nueva que había muchos terrenos baldíos y había mucho campo en ese tiempo. Entonces hubo una ocasión en la que se anunció que iban a estar por allí algunos artistas conocidos. Iban a tener un pequeño concierto ahí un día en la noche, y estuvimos viendo nosotros de niños, mis hermanos y yo, cómo se puso la plataforma, cómo se estaban instalando las luces, el sonido y todo lo demás. Entonces, anticipando, yo como un niño de 6 años, anticipando que habría mucha gente y que no iba a alcanzar a ver, yo me quise alistar llevándome una silla. Mi abuelita tenía
mi abuelita que vivía con nosotros tenía varias sillas, entre ellas unas sillas tejidas de como de junco, de un material así como de palma. Y yo le dije a mi abuelita que me iba a llevar una de esas sillas para poderme, al principio pensaba yo, sentar y poder ver allí en ese terreno, en esa explanada, poder ver la función, el espectáculo cómodamente. Mi abuelita, obviamente, una mujer de mucha más experiencia que un niño de 6 años, me dice, no te lleves esa silla, porque te la van a romper. Cuando mi abuelita dijo eso, yo pensé, pero ¿por qué van a quererme romper la silla? Y además, pensaba yo, si alguien quisiera hacerle daño a mi silla, yo la voy a defender. Yo tengo muchas fuerzas y yo puedo cuidar esa silla. Pero mi abuelita me advertía, dice, no te lleves esa silla. Si tú te la llevas, vas a ver cómo te va a ir. O la frase famosa de mi abuelita era, ahí te lo haiga. Decía, así te va a ir. Entonces, ya tenía yo la advertencia. Así que solamente esperé un momentito mientras se descuidaba mi abuelita y ¡pum! Para la calle, allá voy. Todavía el sol estaba en su apogeo, estaba caliente y llego yo con mi silla y no había prácticamente nadie. El sol empezó a bajar y la gente empezó a llegar. Después de haber estado sentado en la silla con tanta gente que se estaba rodeando ahí, empecé a ver que iba a necesitar la silla no para sentarme, sino pararme arriba de la silla y poder ver. Mucho antes de que ni siquiera empezara el espectáculo, me di cuenta que ni parado ni sentado iba a poder ver el espectáculo, porque tal era el apretujamiento que ahora mi atención estaba enfocada en cómo empujar a la gente para que no subieran a mi silla. Hubo un momento, mucho antes del espectáculo, que hubo, no sé, calculo unas 4, 5, 6 personas parados arriba de la silla, y entre esos que estaban ahí parados, no era yo. Entonces estaba yo haciendo berrinches, estaba enojado, tratando de empujar a la gente. Al último no pude ver el espectáculo, no me podía ni siquiera mover de ahí, estaba tan comprimido ahí por tanta gente y triste y enojado. Cuando al fin termina todo el espectáculo y la gente se empieza a ir, empiezo yo con mucho pesar a recoger los palitos que quedaron de la silla. Bien me dijo mi abuelita, ella sabía de lo que estaba hablando, no te lleves esa silla porque te la van a romper. Y todo pasó, ni disfruté el espectáculo, ni me senté en la silla, ni mucho menos pude pararme en la silla, y sucedió exactamente como ella advirtió, la silla fue despedazada. Llego delante de mi abuelita y por supuesto tenía las evidencias de mi desobediencia y las consecuencias, tal como ella lo había advertido, de lo que había pasado ese día. Así que me merecía, sin duda, el castigo. Mi pregunta era entonces en ese momento es, ¿cómo me voy a justificar delante de mi abuelita? Se me advirtió y sucedió tal y como ella dijo. Bueno, usando esta anécdota personal, algo similar ha ocurrido con nosotros, los seres humanos, porque Dios nos ha advertido en su palabra las cosas que no debemos hacer y las cosas que debemos hacer.
las cosas que no debemos hacer que hemos cometido y las cosas que no debemos hacer que hemos fallado en cumplir. Así que de eso se trata mi mensaje. En primer lugar, quiero que consideremos de este pasaje qué es lo que debemos considerar en cuanto a nuestra justificación delante de Dios. ¿Por qué delante de Dios? Para empezar, si vemos nuestro pasaje, quiero que vean el versículo 2 conmigo otra vez, por favor. Dice, el señorío y el temor están con él. Tenemos que ser justificados delante de Dios porque Él es Dios. Él es el que está en señorío. El temor está con Él. Él es el que rige el universo. Él es el legislador. Él fue el que estableció las normas por las cuales el ser humano debe y iba a vivir. Y por lo tanto, así como mi abuelita me advirtió acerca de esa silla, así Dios nos ha advertido en su palabra cuáles serían y cuáles son las consecuencias si nosotros no cumplimos sus estatutos. Dice también el versículo 3 de nuestro pasaje, ¿tienen sus ejércitos número sobre quién no está su luz? Lo que quiere decir aquí posiblemente es una referencia a que Dios hace salir el sol sobre justos o injustos. ¿Quién hace eso? Dios. Por lo tanto, esto puede también significar que se refiere a su justicia. La luz es una analogía de la justicia de Dios. Y todos vamos a comparecer delante de Él. La Biblia nos dice en Romanos 14, versículos 10 al 12, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Porque dice nuevamente el versículo 2, Él hace paz en sus alturas. Esto puede ser una referencia al trono de Dios que está en las alturas. Así que un día todo ser humano, y sabemos esto por otras porciones de la Biblia, como el Apocalipsis capítulo 20, todo ser humano, muertos grandes y pequeños, estarán delante de Dios para ser juzgados por Él. Y nadie puede resistir en su juicio. Así como yo llegué con los palos de la silla en mi mano, no podía justificarme delante de mi abuelita. De la misma manera, nosotros, ¿cómo nos podemos justificar delante de Dios? Aquí mismo en el libro de Job, pero capítulo 9, versículo 12, dice, he aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? No hay nadie más arriba de Dios, por lo tanto, Él es el Ser Supremo, Él es el juez, Él es el dador de la vida y a Él tenemos que dar cuentas. Se dice de un hombre perverso llamado Altamont, que exclamó antes de ser ejecutado, dijo, mis principios envenenaron a mis amigos. Mi extravaganza convirtió en mendigo a mi hijo. Mi maldad causó la muerte de mi esposa. ¿Habrá otro infierno? Oh Dios, que eres blasfemado, oh Dios indulgentísimo. El infierno será un alivio si me oculta de tu ceño fruncido. Tal era el sentido de culpabilidad de este hombre. Él reconocía que él merecía el peor de los castigos. Ahora, el hombre necesita ser justificado primero delante de Dios, segundo, porque es culpable. Bien, en el capítulo
25 de Job, versículo 4, nuestro pasaje dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Esta es una pregunta retórica y da a entender, sugiere que el hombre es culpable y que necesita ser justificado. Y luego dice en la segunda parte: ¿y cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Por qué? Porque tenemos las evidencias en la mano, como el niño que es sorprendido, embarrado de chocolate por toda alrededor de su boca, y se le pregunta: ¿quién se comió los chocolates? Y dice: yo no sé. De la misma manera, el ser humano estamos embarrados de chocolate. Tenemos los palos de la silla en la mano, con enfermedades, con hogares desbaratados, con niños siendo criados y aún en algunos casos hasta violados por otros que no son sus padres. Muchos de nosotros vivimos en pleito con todo el mundo. No nos rinde el dinero. No somos felices con lo que ganamos. Las cosas no han ido como quisiéramos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nos hemos dado al pecado, hemos sido condescendientes, hemos sido indulgentes en cuanto al pecado. Y la Biblia se cumple, la ley de la siembra y la cosecha se cumple. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tarde o temprano recogemos lo que hemos sembrado en nuestra vida. No podemos esperar sembrar maldad, iniquidad y esperar que nos vaya bien, esperar que todo marche sobre ruedas. No puede ser así. Tenemos las evidencias de las consecuencias de nuestro pecado en nuestra vida. Necesitamos ser justificados. Un ejemplo como referencia aquí en el versículo 5 dice: he aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Por qué hace referencia a la luna y a las estrellas? Bueno, como dije, la luz es utilizada en la Biblia como un símbolo, como un símil de la justicia de Dios. Leemos, por ejemplo, en Juan 3, 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, yo entiendo que en el tiempo moderno ya la gente no se esconde para el pecado. Cuando yo era niño, los marihuanos se iban a esconder al cementerio en la noche, donde nadie los viera. Era motivo de vergüenza. Cuando una familia, una pareja se divorciaba, nadie quería hablar de eso, nadie quería darlo a conocer, era motivo de vergüenza. Cuando alguien era un homosexual, trataba de ocultarlo, mantenerlo en secreto, nadie debería saber. Ahora hasta se ha inventado la frase: ya salió del closet, ha salido del closet, queriendo decir con eso que lo ha dado a conocer, y ahora hasta es un motivo de orgullo. Los asesinatos, tiroteos ocurrían en las noches por las pandillas, los maleantes. Ahora ocurre a plena luz del día. Yo entiendo eso. Pero aún así la luz se refiere al resplandor de la justicia y la perfección y santidad de Dios. Y por eso aquí usa esta comparación: ni la luna misma, ni las estrellas del universo, que tienen luz propia, son limpias delante de sus ojos. Y luego dice en la segunda parte, el versículo 6, cuánto menos el hombre, que es un gusano
y el Hijo del Hombre también gusano. Porque el hombre está completamente corrompido. Al hablar del hombre me refiero a la raza humana. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Porque nosotros pecamos no solamente de hecho, sino en pensamiento, en palabra, con nuestras intenciones. Por eso predicó el Señor Jesucristo el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho, no matarás, mas yo os digo que cualquiera que le dice a su hermano fato, ya pecó en su corazón, se hace culpable de juicio, porque mencionar, a decirle fatuo, tonto o otra palabra más fuerte a su hermano puede conducir al homicidio. También dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo que cualquiera que codicia a una mujer con la vista, ha pecado con ella, ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y todos somos culpables de estos pecados, porque pecamos con pecados de omisión, pecamos con pecados de comisión, y de una u otra manera somos culpables delante de Dios. Se dice de un reo de apellido Lafayette, que era cuidado, observado. Su celda tenía un orificio, la puerta de su celda. Por ese orificio solamente era del tamaño suficiente para el ojo del guardia. Y los guardias tenían la orden de cuidarlo día y noche. Siempre que Lafayette miraba hacia el agujero en la puerta de su celda, estaba allí el ojo de este guardia, el que estuviera en turno, observando todos sus movimientos. No había manera de que él pudiera escapar y no habría manera de que él pudiera esconder lo que estaba haciendo allí. ¿Sabe qué, mi amigo? ¿Sabe qué, mi hermano? Así es el ojo de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, Dios tiene un registro meticuloso de lo que hacemos, de lo que decimos y hasta de lo que pensamos. Todo está registrado en los libros de Dios. Así que llegamos a la pregunta retórica del versículo 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo se justificará? Y aunque aquí la conclusión y la respuesta a esta pregunta retórica es simplemente: el hombre no tiene justificación por sí mismo. Entonces esto nos lleva a buscar la respuesta en otras partes de la Biblia. Y la Biblia da la respuesta. La Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ser declarados justos delante de Dios. ¿Cómo? Poniendo nuestra fe en Jesús. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestro lugar. Él fue a la cruz para morir por nosotros, para pagar nuestra culpa, tomando nuestro lugar, para que nosotros podamos ser declarados inocentes, habiendo Él sufrido el castigo de nuestros pecados en su cuerpo. Esto es lo que dice 1 Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El rabí Simlai en el siglo III observó que Moisés en su ley nos dio 365 prohibiciones, 248 mandamientos positivos. Luego David, el rey David, en el Salmo 15, redujo todos esos mandamientos a 11
Isaías, en Isaías 33, 14 y 15, los aglomera en solo 6. En Miqueas 6, 8, los agrupa en 3. Y Habacuc lo reduce a uno solo. Habacuc 2, 4. El justo por la fe vivirá. Y esas son las buenas noticias de cómo se puede justificar el hombre. Porque todo lo malo que hemos hecho no lo podemos deshacer. La única manera es pagar las consecuencias del pecado, porque dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo? Como ya lo dije en Romanos 5:1, justificados pues por la fe en Cristo, porque Él murió por nosotros. Así podemos tener paz, estar reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acuda a Él, clame a Él, ore a Dios, Él se compadecerá. Mi abuelita no se compadeció de mí, me dio unos buenos cintarazos. Era buena mi abuelita para infligir el castigo y lo merecía. Y la verdad es que como pecadores merecemos el castigo por nuestro pecado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar para que nosotros no tengamos que pagar por nuestros pecados por la eternidad en el infierno. Clame a Dios, pídale a Dios que le salve, que lo justifique. Haga una oración conmigo. Oremos. Señor Jesucristo, sé que soy culpable, soy pecador. No quiero mencionar, porque no viene al caso, los pecados de otras personas, porque yo sé que yo tengo pecados. Quizás no son los mismos, quizás son parecidos, quizás no son tan graves ante los ojos del hombre, pero aún así tengo pecado y no sé cómo me puedo justificar delante de ti más que por medio de Jesucristo. Por eso te pido, Señor, que apliques su justicia a mí. Pongo mi fe en Él, creo que murió por mí, lo recibo como mi Señor y Salvador. Sálvame, Señor, perdóname. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración, háganoslo saber para regocijarnos con usted. Si necesita ayuda espiritual, póngase en contacto con nosotros. Con mucho gusto haremos lo que esté de nuestra parte por ayudarle en su andar con el Señor. Que Dios